La Mesa de Panorama presentan CORE, Instituto Cardiovascular del Hospital de la Asociación Médica, y EDES, empresa distribuidora de Energía Sur. La mesa de panorama en el día de hoy. Bueno, hoy tenemos un anticipo. Yo pienso que nos van a hacer buenas noticias. Juan, Maxi, Romy, arrancamos formalmente con nuestra mesa. El anticipo en el día de hoy lo efectuaba nuestro colaborador en temas económicos, el licenciado Oscar Lieberman. No con buenas nuevas, ¿no? A propósito de la proyección de gastos de este año 2019, del presupuesto pautado y proyectado por el Estado Nacional para este año. Ahora vamos a hablar de otra proyección que involucra a todos los bahienses y habitantes de esta zona, y es la proyección de inflación regional para Bahía Blanca y para toda la región. Y es por eso que hemos invitado a dos economistas de renombre, de fuste, de peso, a que nos comenten, bueno. Y sobre todo que maneja mucha estadística, hace muchos estudios muy minuciosos, maneja mucho dato, lo cual te da un panorama más claro. O te ponen el número lo que todos percibimos en realidad, ¿no? Todo el mundo sabe. Me estoy arrepintiendo de hacer esta mesa. Sí, pero en este preciso momento me estoy arrepintiendo. Habría que desafiarlos y pedirles una buena noticia en materia de economía. Vayan pensando una buena. Ahí está, Juan, está buena esa, ¿no? Que vayan pensando una buena para el cierre de la mesa. Mirá que yo tengo una. Ya están pensando. Ni hablamos. Sigan ustedes hablando. No, una buena para el cierre de la mesa. Tienen tiempo. Nos separa un largo camino hasta las 10 menos 10 más o menos. Vamos a saludar y recibimos con onda, después vamos a ver si los despedimos con la misma onda, a Gonzalo Semilla, economista jefe del CREVA. ¿Cómo estamos, Gonzalo? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación y un placer estar acá con todos ustedes. Por favor. Y también a otro amigo de la casa, Martín Goslino, de la Unión Industrial. ¿Cómo estamos? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vinieron afiladísimos por lo visto, ¿no? Terrible. Tremendo. En realidad la realidad, valga la redundancia, los datos, la inflación y todo lo que se va conociendo por estas horas hace que ustedes vengan con mucha información. Sí, es verdad, y además trabajamos con información, y elaborando estadísticas y haciendo comparaciones locales, regionales, mirando permanentemente todos los indicadores que se publican, así que es nuestro trabajo. ¿Y no son muy alentadores? No, te diría que no, es más, somos los malos de la película, me parece, porque incluso hasta amigos que no son colegas, pero amigos de la vida, cada vez que me escuchan dicen, para de dar malas noticias, pero bueno, es lo que es, en realidad la gente lo sabe, lo percibe, nosotros lo que ponemos es un número. Lamentablemente nos estamos acostumbrando a números complejos, claro, que no negativos. Qué sé yo. A ver, la inflación, ya que está, yo voy a hablar de la inflación, la acabamos de sacar, todavía no está publicado, pero lo vamos a decir acá. La inflación de febrero nos dio un 4%, es un número enorme. 4% para el segundo mes del año. Para el segundo mes del año. Como se suponía además que en el último mes de 2018, en diciembre, que se había notado una tendencia a la baja, hacia la baja, la expectativa del gobierno era que más o menos se mantuviera entre 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 algún mes, pero bueno, 2.9 dio el INDEC en enero, a nosotros nos dio 2.4, ahora 4%, es un número enorme, que cuando nosotros trabajamos 6,5 en el acumulado ya tenés del año. Un 6,5, y el tema cuál es, que nosotros estamos acostumbrados a ver un montón de números y decir un 4, para nosotros como que nada, era el esperado porque vamos viendo la corrección de precios en el mes, durante el mes, pero un 4 es la sumatoria de no sé cuántos países latinoamericanos o en un año, es decir, está muy desenfocado, y cuando hay corrimientos de precios obviamente uno está pensando en el salario real, que sufrimos permanentemente. ¿Y el rubro que mayor incremento registró? El rubro fue vivienda, con 8%. ¿Eso implica impuestos? No necesariamente. Vivienda más que nada, no necesariamente, digamos, tenés alquileres, nosotros los alquileres que hacemos los prorrateamos durante los meses, tenemos mantenimiento de vivienda, pero también tenemos electricidad, digamos, vivienda hay regulados, hay precios regulados, que en este caso es electricidad, y que tenemos casi un 24% de ajuste. Se incluyen en todas las tarifas. En general, electricidad la que tiene más claro, presión en este caso claro. sí. Es decir, cuando hay actualización de tarifas, vemos vivienda, el rubro de viviendas, que yo te diría que en el 2017 fue el que lideró el aumento de precios, en el 2018 fue alimentos y bebida. Vamos a ver qué es lo que pasa en este año, pero viviendas, 8% es una locura. Salud también, ¿no? Tenemos salud con un 3,7%, ahí básicamente tenemos prepagas, casi con un 5%.
hay elementos de primeros auxilios con casi un 4, medicamentos con un 3. Enero habíamos tenido un aumento muy grande de cerca del 18% en el rubro medicamentos. Y vos, creo que ayer en la televisión se escuchaba que las personas que, digamos, los que tienen problemas de salud no alcanzan ni siquiera a cubrir los medicamentos. Además, los índices más altos, por lo que dices, vivienda, alimentos, salud, o sea, lo que impacta directamente tenemos en el bolsillo del... El segundo, que es un 4,7%, es transporte. Y ahí lo que tenemos en transporte, básicamente, es transporte público pasajero, que fue un 10%, claro. Combustible, que fue 1,6%. En marzo volvió a aumentar el primer día hábil de marzo, creo que fue el viernes pasado. Es decir, vehículo, transporte personal también. Es decir, los aumentos ¿Comunicaciones incluye telefonía celular, por ejemplo? También. Sí. Que creo que tuvo un aumento. Y creo que fue anterior. personal, no sé si ahora viene Movistar y el mes que viene Claro, algo por el estilo. Es decir, y después viene atrás, poquito por debajo del nivel general, tenemos alimentos y bebidas, pero es un 3,6. Que es un porcentaje importantísimo. Es un porcentaje muy alto. Y con una incidencia, siempre lo comentábamos, con una incidencia directa en una clase o en un segmento en particular, ¿no? Sí, a ver, perdón. No digo, ni hablar si ves qué tipo de alimentos que componen esa canasta, porque tienen distintas variaciones. Ese 3,6 es un promedio y hay algunos que pegan muchísimo. Bien la observación, porque alimentos semipreparados es un 6%, carnes casi un 6%, bebidas alcohólicas 5,5%, fruta seca, bueno, hay cuestiones estacionales también, ¿no? Pero tenemos pan fresco, tenemos cereales, leches, 3%. Pan fresco te dio por encima de 4,6. Claro. 4,6. Después tenés, qué sé yo, verduras, o que es, digamos, estacional, aceites. Pero es lo que dice Martín, el 3,6, 3,7 es el promedio. Después, cuando desmenuzás los 200 productos más o menos que nosotros relevamos, tenés aumentos muy importantes. Martín, perdón, Romy. Sí, iba a preguntar si la carne es lo que más subió. La carne es uno de los que más subió, porque alimentos semipreparados fue un 6% y la carne 5,7%. ¿Semipreparados cuáles serían algunos ejemplos? Uy, a ver, déjame ver que acá traje algunos semipreparados. Tiene machete por eso. No, macheteado, sí, claro. Y algunos sí los tengo, ¿no? Pero acá lo que tengo más que nada son, digamos, pan, no tengo harina, no tengo muchos semipreparados, fideos secos, digamos, no traje muchos semipreparados. Pero esos son algunos ejemplos. Pero esos son algunos. Y en general... Fideos forma parte de la canasta básica. Y bueno, lo que es fideos es uno de los que más aumentó el año pasado. Harinas, canasta básica. Que tiene que ver con eso. Digamos, vos decías, esto impacta en algunas clases. Yo decía hasta mitad del año pasado, o agosto, septiembre, claramente los más perjudicados es la clase, digamos... social más baja, los más necesitados, pero ya sobre fin de año yo decía, no solo esto, sino clase media también está dentro de los más perjudicados. Ya nosotros lo estamos sintiendo muy fuerte. Con todos los problemas, además, que trae aparejado esta suba de alimentos que, por ejemplo, deriva en una malnutrición, porque vos empezás a comprar los alimentos más baratos que no necesariamente, suponete que comés todos los días, pero no es necesariamente lo que más te nutre. No hablemos de marcas, sino de los componentes que tiene. Capaz que estás comiendo exceso de hidratos, hasta tenés problemas de obesidad, pero estás mal nutrido. No necesariamente la cantidad, pero sí la calidad. Exactamente, no tenés las proteínas necesarias. Los chicos, o sea, esto es una cuestión central en educación. Los chicos razonan cada vez menos porque están cada vez peor nutridos, ¿no? O sea que estas cuestiones, y ahí hago un empalme, estas cuestiones que decíamos de los números, nosotros estamos todo el día con números, con información. Cuando lo empezás a llevar a la realidad cotidiana, en el caso nuestro, que lo estamos todo el tiempo cotejando con la situación de las empresas. En el caso de Gonzalo con inflación, uno lo empieza a llevar a la situación de las personas, y así sucesivamente, ¿no? Cuando vos lo empezás a cotejar con la realidad, y la verdad es que es impactante, ¿no? Como cada agente económico, como se lo denomina, empieza a sufrir los efectos de esta crisis que viene arrastrándose hace un tiempo largo, ¿no? ¿Y se va a seguir, digamos, arrastrando? ¿Va a haber un impacto, un arrastre a lo largo de todo el 2019? Y mira, hoy por la aceleración propia, digo. Hoy un colega de ustedes me consultaba y yo lo que decía era, en principio no veo ningún indicio como para pensar que esto se revierte en el corto plazo, ¿sí? El informe que sacó el INDEC ayer, de que estamos en industria manufacturera y en construcción un 10, un 15% peor que en enero del año pasado, pero mejor que en diciembre. Entonces el gobierno lo toma como pensando, como positivo. Esto puede ser una
un principio de recuperación. Bueno, yo lo que digo, a ver, esperemos el próximo dato. Me hace acordar al tuit de Pinedo cuando se conoció la inflación de diciembre. Recuerdan que, bueno, septiembre fue alta, altísima, octubre fue alta, noviembre fue alta, diciembre bajó. Comparativamente fue sensiblemente más baja, y Pinedo hizo un tuit con todos los números diciendo es por acá. Y un director decía, bueno, pará, flaco, espera 2 meses más, ¿no? Y la realidad lo bueno, enterró. Lo tiró por, claro, le pasó un tren por arriba a ese concepto. Y quería justo hacer un comentario. Vos mencionaste, decíamos fuera del aire, ¿no? La inflación de enero y febrero equivale a la sumatoria de un montón de países en un año. O yo te lo puedo poner en otros términos, equivale a la sumatoria de un mismo país, cualquiera latinoamericano, en 5 años, 6 años. Con lo cual, lo que tenemos que mirar acá es que los países que nos rodean tienen una historia inflacionaria a lo largo del tiempo de bajísima inflación por largos periodos. ¿Y por qué será eso? Y nosotros es totalmente lo contrario. Nosotros tenemos muy baja inflación en escasos periodos, pero si mirás en el largo plazo, tenemos mucha inflación. O sea que somos un caso totalmente particular en términos inflacionarios. ¿Hay una ¿no? explicación a eso? ¿Por qué se da? Bueno, esto ya lo O hemos la charlado. pregunta del millón, digamos, ¿cómo lo controlás? Bueno, sí. Debe haber muchas aristas. Claro, en principio lo que uno tiene que tener en cuenta es que no es un factor unicausal. Y yo creo que todo el mundo, digo, en el círculo de política económica, lo trata como unicausal. Entonces, si son 5 las causas de la inflación argentina, entre comillas, y vos solo estás atacando una, guarda que te quedan 4. Milei diría que es un fenómeno exclusivamente monetario, ¿no? Es una postura, exactamente. Ah. Y sin embargo, restringiendo los agregados monetarios, sigue habiendo inflación. Por lo tanto, da por tierra, Correcto. digamos, da por tierra, quiere decir que hay una inercia grande. Entonces la inercia también juega. Después tenés la otra cuestión de el tipo de cambio. En otros países no juega y en el nuestro sí. Ni mucho juega. Entonces, digo, en Argentina es multicausal. Yo creo que hoy no quedan ninguna duda. Y no se está atacando todas las causas, ¿no? Da la sensación que se ataca 1, 2, apenas. Yo creo que sí, que digamos, hace un par de meses, que lo único que se quiere atacar es la inflación. Digamos, lo único que le preocupa al gobierno es bajar la inflación y lo ata a la tasa de interés. Y quiere, obviamente, subiendo la tasa de interés, dejar estable el tipo de cambio, el valor del dólar, y a eso va. Y las consecuencias sobre esas políticas son las que conocemos, digamos, con un retraso en la actividad económica enorme. Sectores como construcción, automotor, como decía Martín recién, la industria, totalmente paralizada. Son los que las pymes están realmente desapareciendo día a día. Y son las que nos un generan sustento también, son las ¿no? que nos generan empleo. Tal cual, Y que hoy sostienen la mano apenas de se obra. pueden sostener. Igualmente, no sé si ustedes tienen la misma sensación y le formulamos la pregunta antes de la pausa, que, y afortunadamente, se lo trasladamos hace poco tiempo a Carlos Moreno Salas, del ESMATA local. Sí. Afortunadamente, no se dio una cantidad de despidos esperable a la situación económica que se está dando, por lo menos aquí en Bahía y en la región. A nivel nacional sí hemos escuchado que, por ejemplo, las grandes automotrices han comenzado con la suspensión de personal y con el despido. Sí. Entre la visita de Moreno Salas y hoy, por ejemplo, pasó lo de Peugeot, ¿no? Sí, Claro, Renault. estos días, tal Ayer cual. también se Renault, conoció lo de Renault. Sí, los 1500 en Renault. Pero a nivel local, y no sé, ahora les vamos a pedir algún dato más específico, ustedes uno tiene la sensación que fueron despidos por goteo, pero no en gran número. 9:38, estamos en la mesa de Panorama con economistas de nuestra ciudad, con Gonzalo Semilla del CREVA, con Martín Golino de la Unión Industrial. ¿Tienen la misma sensación que en Bahía y en la región todavía no se dio una cantidad de despidos acorde a la situación grave y económica que se está viviendo? Sí. Todavía. Sí. No solo la sensación, sino algunos datos relevados, al menos dentro de nuestra masa de asociados, ¿sí? Que nosotros periódicamente hacemos consultas en temas productivos, en temas de empleo, y bueno, lo que verificamos es eso, es que no ha habido grandes sangrías, ¿sí? Vos decís en pequeñas y grandes industrias. Sí, pequeñas y grandes industrias de nuestra masa societaria de la Unión Industrial, ¿sí? Que ahí tenés de todo, productivas y de servicios a la producción, pequeñas y grandes, ¿sí? Y en los relevamientos que hacemos habitualmente, cada tanto tiempo consultando estas cosas, lo que vimos es eso, es que intentan por todos los medios posibles mantener
digamos, el plantel de personal, y en caso de despedir es un mínimo porcentaje. ¿Sí? Vamos a decir una palabra no muy académica, pero que están aguantando lo más que pueden, resistiendo su plantel de personal. ¿Por qué? Bueno, ahí hay cuestiones que tienen que ver con la dinámica del empleo. Despedir nunca es gratis, en términos monetarios y en términos no monetarios, ¿sí? Por otro lado, el empresario pyme es un tipo muy esperanzado siempre, muy optimista. Entonces, a la espera de que la situación mejore, también lo que tiene que pensar es, esta gente que yo tengo, que si no la tengo más, ¿cuándo vuelvo a tener al mismo empleado capacitado, comprometido con la empresa? Es decir, hay una cuestión entonces de pensar positivamente más allá de la crisis. Y tercero, yo creo que la gran cantidad de pymes que tenemos tiene un componente de, no sé si decirlo, de sensibilidad, no sé si esa es la palabra, pero entiende... ¿De conciencia social? Puede ser, mucho más que una gran empresa, lo entiende, lo vive en carne propia, que un empleado menos es una familia menos, somos todos conocidos, incluso muchas pymes de índole familiar. ¿Sí? Claro, cuanto más chica la empresa, más cercana es la relación. Cuanto más grande hay más despersonalización, lo cual no quiere decir que esté mal el empleado, ¿no? Claro. Pero quiero decir, pero hay otro tipo de conciencia. Entonces, eso creo que ha generado que no haya habido despidos masivos, ¿sí? ¿Hay algún sector de todos los que ustedes relevan, que como vos decías el abanico es bastante amplio, que haya tenido, en el caso del empleo, la posibilidad de demandar? ¿O todos están tratando de cuidar el plantel que tienen, de lo que explicabas, de despedir por goteo, y ninguno demanda trabajadores? Mirá, en nuestro índice de demanda laboral industrial que hacemos bimestralmente, y en estos días lo estamos cerrando, así que van a tener seguro en breve cómo arrancó el año, se van alternando los rubros de la industria, aquellos que tienen demanda positiva y aquellos que tienen demanda negativa, lo cual nosotros no medimos quiénes despiden, sino quiénes están demandando menos puestos que el bimestre anterior, ¿sí? Y por ejemplo, en el último bimestre del año, agroindustria, porque estacionalmente necesita más empleados para lo que tiene que ver con la cosecha que se va dando, ¿sí? Entonces agroindustria tiene un saldo positivo, y tal vez petroquímicas no. Y si vas a la mitad del año, del año 2018, vos ves que en las paradas de planta que hubo, ¿sí?, en servicios industriales tuvo una demanda muy alta de trabajadores, pero que son la mayoría temporarios, porque es para dar respuesta a las paradas de planta que luego esos contratos se terminan. De manera que hay mucha alternancia. Nosotros siempre miramos el agregado, no tanto los rubros, Maxi, porque hay mucha alternancia. ¿Sabes que hubo un fenómeno el año pasado que lo destaca el último informe de actividad económica de CREEVA, que es muy completo, que al que le interesen estos temas les recomiendo que lo busquen en la página de CREEVA o en la cuenta de Twitter o de Instagram. ¿Cómo? Es gratuito. Es gratuito, se lo descargan. Desde la misma hay página. Un análisis del 2018 muy exhaustivo de los distintos sectores de la actividad económica y también de distintos temas vinculados con la actividad en general. Y uno de los temas, siguiendo con el empleo, que remarca este informe, es la cantidad de que según las últimas mediciones, a ver si lo digo bien, Gonzalo, ocupados demandantes o subocupados demandantes de empleo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué quiere decir y qué refleja como circunstancia social, ¿no? Sí, en realidad lo que tenemos son los que trabajan horario 45 horas semanales, o digamos la cantidad de horas que uno establece, que son los ocupados, y los subocupados son los que están trabajando menos de esa cantidad de horas por semana. Con la situación que estamos viviendo, lo que hace esa persona está demandando otro trabajo, es decir, ya no le alcanza con esa changuita o con ese trabajo part-time, si lo que está necesitando es complementarlo con otro trabajo, pues necesita otros ingresos imperiosamente. Entonces eso se le llama subocupado demandante. Cuando va la gente que releva en las casas de familia, le pregunta qué tipo de empleo tiene, subocupado por la cantidad de horas que trabaja por semana, pero además su situación es: estoy buscando más trabajo. Y a veces no lo consigue. Esto es por la cuestión, obviamente, netamente de económica. Sí, netamente económica, que hay un parate enorme en general. Entonces la persona necesita salir a buscar otro trabajo del que ya tiene. Obviamente el que trabaja full time
que es el que cubre Ocupado pleno, el claro. ocupado pleno, no tiene posibilidades de tener un trabajo adicional part-time porque como lo hace, no le da No le da el tiempo, físicamente ni no le da las el horas físico. por el día, pero sí el otro. Sí puede estar buscando el ocupado pleno un mejor trabajo, Claro, que no correcto. lo mide el índice de o los indicadores laborales. O sea, vos sos Sí, ocupado similar pleno. cantidad de horas, pero con un mejor salario. Exactamente. Correcto. O sea, los Con indicadores, mejores condiciones de los trabajo, indicadores calidad, laborales son muy limitados. Hay que entender eso, ¿no? El mejor ejemplo para lo que dijo Gonzalo es una persona, vamos a suponer un chico que es estudiante de abogacía, pongo cualquier cosa, y trabaja 4 horas part-time en un estudio, ¿sí? Entonces él está conforme con ese trabajo, le permite seguir estudiando, ¿sí? Entonces es un subocupado no demandante. Él quiere laburar solo esa cantidad de 20 horas semanales. Ahora, cuando no le alcanza para vivir, entonces busca un trabajo adicional, pasa a ser un subocupado demandante. Y esa persona empieza a tener problemas de empleo, cosa que antes no. ¿sí? Lo menciono porque fue uno de los rubros que más se movió Sí, el claro, año pasado, sí. ¿no? Que más aumentó, los subocupados demandantes, Sí, que es un reflejo de la situación, ¿no? Hay un aspecto que tiene que ver con lo empresarial y me parece que Martín lo mencionaba en alguna réplica en las redes sociales de algún informe de algún doctor en economía, que tiene que ver con la presión tributaria y la cantidad de tributos que hay en la Argentina, que son más de 160, ¿puede ser? Sí, sacaron un informe. Bueno, esto es para una mesa aparte, ¿no? La presión tributaria. Tema tributario, no solo la presión tributaria, la complejidad tributaria. Digo en lo que inciden las Sí, empresas, absolutamente. pequeñas y medianas empresas en este contexto. En estas encuestas que yo les mencionaba que hacemos periódicamente sobre nuestra masa de asociados, los principales problemas que destacan, uno es la presión tributaria, ¿sí? Y la complejidad. Son las dos cosas. ¿Por qué complejidad? Porque son impuestos difíciles de liquidar, con muchos vericuetos. O sea, nuestro sistema tributario tendría que ser Más sencillo. borrón y cuenta nueva. Menos impuestos, más sencillos, más abarcativos, que no den lugar a ¿Y por qué es así? ¿Por qué se fue trampite, dando y, así? bueno, se va dando a lo largo van de los parchando, años. se van Claro. parchando. haciendo parches. Se van Claro, parchando. historia. Parchando e incorporando, Incorporando, también, ¿no? sí, Como claro. cada administración Se baja uno y se incorpora crean una tres. cantidad Claro. de impuestos que después con una nueva administración ahí quedan y se incorporan Y otros. siempre tenemos el problema de caja del Estado. Entonces nunca alcanza. El emblemático el entonces, impuesto al cheque se creó en un momento determinado Bueno, para un se iba a bajar, se lapso iba a determinado eliminar. y acá está. ingreso Exacto. bruto también iba a bajarse. No ocurrió. Mm. Impuesto al cheque, digamos, hay otro más. Más allá de No me eso, acuerdo. hay estudios, excelentes estudios por gente recontra especializada, tributaristas, que Ujú. por ejemplo destacan que el impuesto al cheque, que el impuesto a los ingresos brutos son totalmente nocivos, distorsivos. Cambiémoslo por otro menos distorsivo si las herramientas técnicas están. Bueno, pero eso no se hace tampoco. O sea, evidentemente todo lo que es cambiar legislaciones es dificilísimo, ¿no? Más cuando llevan muchísimos años, esos impuestos transitorios que quedan para permanentes. Bueno, esos Sí. son el mejor ejemplo. Bueno, algunas características de ganancias o Exacto. algunos rubros de ganancias Ujú. también son distorsivos. Así. Por eso eso es para una mesa que Sí, es aparte. Algunos espectacular. que se superponen, ¿no? Que a veces se escuchan quejas de eso también. Ahora no me acuerdo bien, porque obviamente no soy un experto en esto, pero ingresos brutos con las tasas de seguridad e higiene, Claro. supongamos. Tiene ¿no? que ver con las bases sobre lo que te lo están calculando, Claro. ¿no? Hay como lo que se llama... Como que pagás dos veces por el mismo Exacto, concepto. Superposición de bases o doble tributación. Por un mismo hecho o bien, vos estás tributando a más de un nivel del Estado e incluso al mismo nivel del Estado en distintos impuestos, cosa que es totalmente nocivo, digamos, ¿no? Por eso digo, tributación es un tema aparte que merece poner la lupa encima y que es muy difícil de cambiar, hay que decirlo. Ustedes tienen la sensación y vayan pensando en alguna buena. ¿no? Para ir Yo tengo cerrando, una. porque si no ya tiene una. Sí, yo tengo una. directamente Yo también tengo una. Yo también mirá. tengo una buena. cerramos la rueda de mate y listo, acá terminó todo. Pero tienen la sensación que puede llegar a existir, a ver, una modificación en este panorama como ha indicado el gobierno en el segundo trimestre, segundo semestre. Bueno, es lo que, siempre tomo el digamos, segundo. yo creo que a fin del año pasado se apuntaba al segundo trimestre, una mejora a partir del segundo trimestre. Creo que sobre el principio de este año ya se va postergando. Lamentablemente, esas ganas o ese deseo que se reviertan estos indicadores se va postergando. Pues incluso yo leí ayer, llegan unas consultoras que están pensando en el tercer trimestre y algunos ya están pateando hacia fin de año una recuperación.
¿Cuál es la inflación que ustedes proyectan para este año? Mira, nosotros no estamos proyectando. De todas formas, sí nos basamos por ejemplo, que hablamos hoy, que es el REM, que es el Relevamiento de Expectativas de Mercado que lanza todos los meses el Banco Central. Eso incorpora 50 consultores, individuales, instituciones, universidades. Ajá. Es como un promedio de todos. Hay una media, hay un promedio, está el pico, lo que se espera no solo en inflación, sino en tipo de cambio, déficit fiscal, crecimiento. ¿Y qué largo es? Y lo que largó es un 31,9%, es decir, todos los meses lo hace y a medida que ha pasado enero y febrero lo han ajustado hacia el alza. Pero bueno, entonces nosotros miramos de cerca. Ya dan 35 para el 2019. Algunos están dando 35, nosotros vamos a hacer. ¿En cuánto estaba en diciembre? En diciembre, ¿te acordás? No, en diciembre estaba en 28 y pico, 28.50, claro, fue en 29 y pico, ahora está en 30. El mismo gobierno era un 23, recuerden que 23, esa fue la pauta que fue lo que se aprobó en el presupuesto, pero fíjate, si vas a analizar los últimos 8 años, por decir algo, cuando calculan o proyectan estas variables en el presupuesto, salvo el gobierno, digamos, de Cristina, que decía que era el 15, terminaba siendo el 15, en general después las variables nunca se ajustan a la proyección. Digamos, el tipo de cambio, te diría que en 2017 se pronosticaban 19 pesos. El presupuesto de 2018, aprobado en 2017, terminó siendo promedio 28. Yo creo que lo que te da esta profesión, aparte de estar todo el día mirando números, es saber qué números mirar, ¿no? O sea, claro. Vos agarrás el presupuesto nacional y lamentablemente tenés que decir, bueno, este es el piso. Pero si yo me quedo con ese número de inflación, de tipo de cambio que dice en el presupuesto nacional, que sabés que te vas a quedar recontra corto. Entonces, por ejemplo, el REM que hace el Banco Central, que es un organismo oficial y que es un indicador oficial y que releva un montón de consultoras y demás, es un dato a mirar, porque entonces Correcto. Uno va viendo cómo se ajusta, es mensual. Lo que pasa es que yo no sé si la mayoría de la gente sabe que ese es un indicador a mirar, ¿no? Entonces eso es lo que nos da un poco la profesión, saber dónde buscar bien la información. ¿Y el tema del dólar preocupa? Sí, obvio. Casi a 42. Pero preocupa, digamos, siempre preocupa. Aunque haya estado en 37, 38 estable, uno está mirándolo todos los días a ver porque después si eso va a estar en ese precios. Claro. Automáticamente. Entonces sí preocupa. Y en donde hoy está, digamos, el margen superior de no intervención, que es 49, bueno, tenemos un techo bastante alto y no sabemos qué puede pasar. Si va a 42, 43, 44 en 2-3 días, la verdad que esto produce un sacudón importante en las expectativas de todos nosotros. Bueno, solo para los invitados. Mira cómo les pinché el globo a más de un compañero. Una broma igual, una broma. Nosotros no jugamos. ¿Juegan los invitados alguna buena? Sí, yo tengo una. Vamos, Martín. Hace un tiempo tuvimos la idea en la Unión Industrial de enviar un comunicado a la Gobernación, justamente marcando un montón de problemas que están teniendo las pymes y no solamente eso, sino proponiendo algunas medidas a tomar. La verdad es que ni siquiera obtuvimos respuesta. Posteriormente hubo una segunda vuelta cuando vino el ministro Javier Tizado. Entonces le volvió a insistir con ese tema e incluso con más propuestas que las anteriores, y ahora recientemente salió la noticia que ARBA suspendió unos 50.000 juicios, algo así, que era alguna de las cosas que nosotros estábamos pidiendo. En esta situación, que a las pymes le estén suspendiendo los juicios que tenían por deudas acumuladas, eso es una buena noticia, ¿sí? Se tendrá que arreglar después, seguro, pero le quita un ahogo financiero que tenían impresionante. Sacan un peso encima. Yo ya aporté la buena. Muy bien, Martín, me queda la presión a mí. ¿Gonzalo? La buena que está interesante compartir es que, digamos, si bien todos los indicadores que miramos no nos traen buenas noticias, yo te diría que el tipo de cambio al cual hoy tenemos, la buena noticia es que la gente dejó forzosamente de salir a veranear afuera y no le quedó otra que mirar lo regional y lo que es toda la región, todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos desempeñamos. La plata queda acá. Queda acá. Y el turismo, si bien no habrá tenido capacidad plena, se ha movido mucho. Si bien los hábitos de consumo han cambiado y uno, digamos, mide día a día qué es lo que va a gastar,
lo importante es que hay movimiento interno y eso, quieras o no, favorece, digamos, a lo que es gastronomía, lo que es los restaurantes, los bares. Empleo local. Empleo local, cambia un poco el ánimo, así que si bien es un verano que se está terminando y los indicadores permanentes que vemos no son buenos, el turismo interno y el turismo regional sí se ha movido y eso es interesante. Seguro. Gracias por la visita a los dos, ¿eh? La por próxima, favor. bueno, a ver si vienen con un poco más de onda, digo. Y Haremos el esfuerzo. vamos a invertir. La Que sea próxima todo, traigan dos buenas todo nuevas. buenas noticias y alguna mala, y listo. Ah, listo, estaría bueno, Bueno, invertimos el un orden lindo de, desafío. de la mesa. Gracias en serio, No, por por la favor. visita a los dos. Estábamos con Gonzalo Semilla del CREVA y también con Martín Goslino de la Unión Industrial, aquí en la mesa de Panorama 954. La mesa de Panorama. Presentaron CORE, Instituto Cardiovascular del Hospital de la Asociación Médica. Y EDES, empresa distribuidora de Energía Sur.